noches, mi nombre es Juan Ismael y voy a hablar un poco sobre el contenido de mi monografía en lengua, arte española y cultura. Voy a hablar un poco sobre la cultura azteca, su religión y me voy a enfocar en la poesía. En el capítulo 1 de mi monografía hablo sobre la cultura maya azteca y sus aspectos generales, empezando por el 1.1, su origen. Se cree que los aztecas partieron de un lugar llamado Aztlán, pero se tienen dudas sobre esto ya que no se encontraban evidencias de este cierto lugar. En segundo, está seguro que estaban bajo el control de los toltecas, y en tercera, eran nómadas hasta sentarse después en Tenochtitlán. 1.2, la ubicación. Los aztecas se ubicaban en el actual Valle de México y abarcaban territorios como Puebla, Hidalgo, Veracruz, Guerrero y Chiapas. En su gobierno había jerarquías, siendo el Huey Tlatoani la máxima autoridad y que se considera como una especie de emperador para la cultura azteca, seguidos de los Chicoatl, que eran su asesor y consejero. En el capítulo 2 habló sobre su religión, empezando por el factor de que respetaban las diferentes religiones de las culturas que ellos conquistaban, y en segundo que ellos incluso adoptaron ciertos detalles de ellos. Ok, en las tradiciones religiosas que ellos hacían para honrar su religión incluían los sacrificios, profetizaban cada 52 años hasta que aparecía una nueva constelación y así aseguraban que su mundo iba a seguir, y en tercero que dividía al mundo en inframundo y cielo. Las principales deidades de los aztecas era uno, Huitzilopochtli, que era el dios del fuego y el sol, y en segundo Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que representaba la sabiduría y era el creador de su universo. Finalmente, en el capítulo 3 hablo sobre la poesía azteca. Hablo principalmente de las manifestaciones que ellos representaban para expresarse absolutamente en todos los aspectos de su vida. En segundo, que este era tan importante que recibía una educación especializada, y en tercero, que se relacionaba muy directamente con su religión. Características estaban que acompañaban sus poemas con tambores o flautas, se basaban en patrones del habla sin tolerancia y podían tener sílabas repetitivas y sin sentido. Finalmente hablaré sobre los tipos de poemas, empezando por la poesía lírica, que era la poesía enfocada en la alegría y las danzas para realizar sus celebraciones. Segundo, la poesía dramática, que era dedicada a los grandes rangos de la política y la milicia. Y por último, sobre la poesía épica histórica, que es especializada sobre el narramiento de la conquista de los españoles. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Sí, yo. ¿Dónde se ubicaban los aztecas? Los aztecas se ubicaban por el Valle de México, que ahora es la actual Ciudad de México, y también abarcaban territorios como Puebla, Guerrero, Chiapas e Hidalgo. ¿Alguna otra? Sí, yo. ¿Cuál era el dios más importante? Tenían tres dioses importantes. El primero era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que representaba la sabiduría. Segundo, Huitzilopochtli, representaba el fuego y el sol. Y por último, Tlaloc, que era el dios del agua y la lluvia. ¿Qué es? Sí, otra. ¿Por qué era tan importante la poesía para los aztecas? La poesía tenía un lugar muy importante en los aztecas, en su literatura, porque la usaban para expresarse prácticamente en todo, literalmente en todo, e incluso en su conquista. Lograron pactar de una forma muy elaborada el hecho de este suceso.